Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. En el episodio de hoy os traigo una reseña que hacía mucho que no traía una reseña por aquí por el podcast, y es un libro que me he leído en Kindle y que me ha gustado mucho. Se llama Apreciada señora Christie, de Núria Pradas. Supongo que ya la habréis visto en el título y que estáis aquí porque os interesa ese libro. Entonces nada, os voy a empezar a hablar un poquito de él. Este será un episodio más relajado, más tranquilo y sensiblemente más corto de los que os estoy acostumbrando últimamente, que superan la hora. Bueno, siempre es bueno tener algún episodio ahí un poquito más light para ir abriendo boca. ¿Queréis saber de qué trata Apreciada señora Christie, de Núria Pradas, y lo que me ha parecido? Pues nada, quedaos que comenzamos. Y voy a comenzar hablándoos de la autora. La autora es Núria Pradas Andreu, barcelonesa. Es licenciada en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. Los años pasados en las aulas como profesora de secundaria fueron el motor que la llevó a iniciarse en la literatura infantil y juvenil, género en el que ha publicado una cincuentena larga de obras. El Premi Carlemany para el fomento de la lectura, que le fue otorgado en 2012 por la obra Bajo el mismo cielo, le abrió las puertas de la narrativa para adultos. Destacan sus novelas Sueños a medida, publicado en 2016, que se tradujo a más de 8 idiomas y vendió más de 20.000 ejemplares en Alemania, El aroma del tiempo, de 2018, y Toda una vida para recordar, con la que se alzó con el prestigioso y destacado galardón de las letras catalanas, el premio Ramon Llull, y fue traducida al alemán y al portugués, entre otros. En el año 2022, Destino publicó La vida secreta de Silvia Nolan. Hablemos un poquito ahora de la edición. Bueno, nos encontramos con un libro que tiene una portada muy chula. Bueno, ya la habéis visto en la miniatura del podcast, donde se ve a una chica dentro de una librería antigua. Y este libro se publicó el 15 de enero de este año de 2025 por la editorial Destino. Está traducido por Manuel Pérez Subirana y tiene 360 páginas. Yo lo leí en su versión Kindle porque, bueno, era uno de mis propósitos de este año, pero nada escrito, simplemente que quería leer un poquito más en digital. Lo leí en Kindle, que me costó el Kindle 8 euros, en contra de los más de 20 euros que costaba la edición en tapadura. Bueno, no me arrepiento, es una historia que me ha gustado y yo creo que ha sido una buena decisión. Con lo que me gasté en este libro, bueno, pues puedo comprar algún otro más para leerlo, porque yo realmente no soy tan coleccionista de libros como lectora ávida, entonces no me importa que, aunque esta historia me haya gustado, tenerla en mi Kindle y si quiero volver a ella cuando me apetezca. Y lo siguiente que pasamos es a la sinopsis. Os cuento. Un cozy crime cautivador que rinde homenaje a la gran maestra del misterio, Agatha Christie. Tras la Segunda Guerra Mundial, Emma Marbury hereda la librería de su tía Penélope Bren en Dartmouth, Devon. Mientras intenta reconstruir su vida, se verá atrapada en una serie de acontecimientos inesperados al descubrir una relación oculta entre un crimen local y uno de los casos más infames de la historia británica. Influenciada por las novelas de Agatha Christie y con la ayuda de la propia autora, Emma se adentrará en una investigación llena de secretos, mentiras y sombras del pasado, y a medida que salgan a la luz nuevas pistas, la verdad será cada vez más peligrosa. Al comenzar el libro, antes de iniciar con la historia, nos encontramos con una nota de la autora dedicada a Agatha Christie, que dice así: para Agatha, esta novela es un homenaje a Agatha Christie, que me introdujo en los intrincados caminos del género de misterio. No solo admiro su pluma ágil e inteligente, sino a la mujer libre y avanzada a su tiempo que fue. Y como buena historia que emula
a las novelas de Agatha Christie, lo siguiente que nos encontramos es una lista de personajes. Bueno, comenzamos la novela en junio de 1947 y es cuando Emma se desplaza a Dartmouth, en Devon, porque le han mandado una carta en la que le dicen que su tía Penny ha fallecido y que le deja en herencia un negocio y su casa. Pongámonos en situación. Emma es una joven que vivía con su padre porque su madre, pues nada, les dejó. Entonces, cuando era pequeñita, su padre, para que no se sintiera sola, tuviera la referencia de una madre, llamó a su tía Penny para que se fuera a vivir con ellos e hiciera las veces de madre de Emma. Emma vivió con su padre y con su tía Penny en unos años, en una infancia donde no le faltó de nada y pues fue muy feliz con su tía. ¿Qué pasa? Un día, de repente, de la noche a la mañana y sin saber por qué, su tía Penny desapareció. Se marchó, no sabía dónde y no volvió a recibir ninguna noticia de ella. Su padre evadía responder a las preguntas de la pequeña Emma y esta pues estaba entre triste y enfadada con su tía Penny por haber desaparecido de esa forma. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, pues cuando Emma recibe la carta, una vez fallecida Penny, de lo que le ha quedado en herencia. Emma vive en Londres, vive en un Londres arrasado por la Segunda Guerra Mundial, todos son escombros, todo es hambre, todo es falta de trabajo y Emma se encuentra tan sola porque su padre ya falleció y tan sin un futuro claro que, decide sin pensárselo acudir a Dartmouth, ver cuál es el establecimiento que tenía su tía Penny, cuál es su residencia y en el peor de los casos poder venderlo y empezar una nueva vida en Londres. ¿Cuál es su sorpresa cuando al llegar allí, después de hablar con el abogado que le dice que le deja la casa en herencia y su negocio, se encuentra que el negocio es una librería? Vamos a ver, Penny ha trabajado de muchas cosas durante el tiempo que ha tenido que ganarse la vida en Londres durante y después de la guerra, pero nunca ha trabajado en una librería. Al principio le da mucho miedo, pero poco a poco va viendo que, tampoco es tan mala idea regentar una librería. La guerra ya ha terminado, la gente quiere volver a la rutina, quiere volver otra vez a lo que hacía antes de la guerra. Entonces decide que sí. Habla con el abogado y decide que se va a quedar con el negocio y lo va a volver a poner en funcionamiento. En el pueblo de Dartmouth, esta chica, Emma, conoce a varios personajes muy interesantes, como por ejemplo la señora que regenta un sitio de comidas donde Emma va muchas veces a tomar el té y a comer, y también conoce a una chica que se llama Daisy, una chica muy ruda que trabaja allí. Y se da cuenta que entre Daisy y la señora que regenta el restaurante conocen casi todos los secretos de los habitantes del pueblo, cosa que le va a ayudar mucho a Emma para poner en marcha su trabajo y para conocer e integrarse un poquito más en el pueblo. Emma tiene una buena cantidad de clientela. Se da cuenta que su tía tenía algunos clientes que les encargaba libros y que lo que hacían era confiar en su tía Penny para que le seleccionara unos libros y llevárselos a su casa. Eso lo tendrá que aprender a hacer Emma, porque realmente no tiene ni idea de cómo hacerlo. A Emma le ha gustado siempre mucho leer y las novelas de Agatha Christie le han encantado. No solo a ella, sino también a su tía, porque en la librería hay muchísimas novelas de Agatha Christie. Pues en esas está.
Contrata a un carpintero para que le ayude a hacer unos nuevos estantes para los libros y contrata también a una chica que, por cierto, es la hermana de Daisy, que se llama Betty. Daisy era la chica del restaurante, para que le ayude, por lo menos para llevar los envíos que tiene que hacer como paquetes de libros y conocer un poquito más de la historia del pueblo, la ayuda en la limpieza, la ayuda en la decoración y bueno, la verdad es que comienza siendo todo un éxito la nueva reapertura de la librería de Dartmouth. Para sorpresa de Emma, no muy lejos de allí, de donde está ahora viviendo y donde tiene su librería, está Greenwald House, no sé si se pronuncia así, que es la casa de Agatha Christie. Es una casa que tienen allí, una casa donde van de vez en cuando y donde la autora pues le gusta mucho estar allí, tiene unos jardines preciosos y junto con su secretaria y buena amiga Cora, pues pasa allí largas temporadas. En el año en el que estamos, su hija Rosalind ya es adulta, tiene un hijo y ha perdido a su marido en la guerra. Entonces ahí que tenemos a Agatha con su secretaria y bueno, ahora veremos lo que pasa y qué es lo bueno de esa proximidad. Emma cada vez está más establecida en el pueblo, ha creado su grupo de confianza con la señora que regenta el restaurante, con Daisy, con Betty, su ayudante, y con John, el ayudante del carpintero, con el que da largos paseos, va a hacer viajes en ferries, es el que le enseña dónde está la casa de Agatha Christie y ha vuelto a crear los test literarios que ya su tía en su día había creado y que es pues ni más ni menos que un club de lectura. Se propone un título, normalmente de Agatha Christie, se fija una fecha y allí que va todo el que le interesa leer a comentar sobre ese libro y muchas cosas más. A la vez, en paralelo, vamos a conocer un suceso que acaeció en 1910 y que puso en jaque a toda la, pues a la policía de Scotland Yard y es que se produjo un asesinato, un médico encontraron el cadáver de su mujer descuartizado en su casa y este después huyó con su amante. Cuando estaban en el barco, su amante se disfrazó. Él intentó pasar desapercibido, pero con todo y con eso el capitán del barco los reconoció, llamó a las autoridades y fueron capturados. El médico fue condenado a muerte y su amante fue absuelta de todos los cargos. ¿Qué tiene que ver ese caso con lo que ocurrirá en el pueblo de Dartmouth en la actualidad, en nuestra actualidad de 1947? Bueno, pues eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Y qué es lo que ocurre en el año 1947? Bueno, pues que en esa vida apacible en la que Emma se está empezando a adaptar, de repente se produce un cruel asesinato. Las autoridades empiezan a investigar, parece ser que no hay ningún móvil para ese asesinato. La persona asesinada no se le conocía tampoco ningún tipo de persona que le cayera mal, ni que tuviera enemigos. Y lo peor de todo es que van a encarcelar a una persona en la que Emma confía y de la que está segurísima que no es el culpable. Emma pide ayuda a la policía, el inspector de policía que lleva el caso, pero pues no le da ninguna solución y le dice que el caso está cerrado y que el acusado se va a enfrentar a la pena de muerte en el plazo de un mes. Entonces Emma piensa, ¿a quién puedo pedir ayuda? ¿A quién? ¿Quién puede tener una mente analítica? ¿Quién puede intentar resolver este misterio? Y solo se le ocurre una persona, Agatha Christie.
Y ni corta ni perezosa, Emma escribe a Agatha Christie empezando su carta de esta forma: apreciada señora Christie. De ahí el nombre de la novela. Bueno, Emma le cuenta a Agatha lo que ha ocurrido en el pueblo y deciden entre las dos intentar resolver el asesinato y conseguir que una persona que es inocente no termine en el cadalso. Bueno, pues ahí esta sería la premisa principal de la novela. Vamos a ver cómo Agatha Christie al principio, le da cierta importancia, pero no tanto. Y luego, poco a poco, conforme se van escribiendo cartas, porque hay una parte importante de correspondencia entre Emma y Agatha Christie, en la que cada una va comentándole a la otra cuáles son sus descubrimientos. La cosa se complica cuando se producen varios incidentes que pondrán en peligro la vida de Emma y cuando se descubra que el crimen cometido no es el único que se va a cometer en ese pueblo. Bueno, poco a poco irán revelando sus pesquisas hasta conseguir dar con la verdad y resolver el misterio, además de conseguir saber cuál es el eslabón que une el caso del pasado con el paso del presente. Esta sería un poco por encima la trama con la que nos vamos a encontrar en este libro, que tiene ciertas peculiaridades. Bueno, la primera de ellas es que es un cozy crime. Sí, yo creo que sí que es un cozy crime porque, pues que cumple con las normas de los cozy que tenemos en la actualidad. Pues son asesinatos no muy cruentos, los personajes que hacen de detectives no son profesionales, sino que son aficionados, y nos crea la ambientación es muy buena y en el pueblo de Dartmouth, y con todo eso crea una historia muy agradable, muy apacible. ¿Cuál sería otra de las características de la novela? Pues otra de las características de la novela que para mí juega un poco en su contra, por lo menos en mi punto de vista, es que es una novela pausada. Vamos a ver, desde que comienza la novela, y ya os he dicho que en capítulos alternos vamos conociendo lo que ocurre en el presente con lo que ocurre en el pasado, va siendo un desarrollo bastante lento. Hasta que llegamos al asesinato que va a ser el punto detonante de toda la historia. Nos va contando la vida de Emma, la vida de su tía Penny, qué ha ocurrido durante estos años, cuál es el secreto por el cual Penny desapareció un día de su vida, cómo se crea otra vez la biblioteca, los tejes y manejes del pueblo. Y poquito a poco te lo va contando de una forma que es entretenida, pero que tú, o por lo menos yo, que soy bastante impaciente, está esperando el momento en que esto estalle y ocurra algo. No es que no ocurra nada, sí que ocurre, pero ya digo, es bastante pausado. Conoceremos también un poquito por encima cuál es la vida que está llevando Agatha Christie en ese momento de su vida, en 1947. Como os contaba, su hija Rosalind ya no es una niña, es mayor, es viuda y tiene un niño, y también hará un pequeño papel, una pequeña presencia, tanto ella como el nieto de Agatha Christie, en la novela. Y también lo hará Max, su segundo marido, el arqueólogo. Nos hablará un poquito de cómo lo conoció, de lo que hace con Max en las expediciones, etc. Todo esto hace que el libro está dividido en varias partes, y esta primera parte sobre todo sea bastante pausada y nos pone en situación y en conocimiento lo que es la vida y el desarrollo de la historia de los personajes. Una vez que llega
lo que es el crimen en sí mismo, nos vamos a encontrar con una investigación que no es para nada frenética. No estamos ante un thriller, estamos ante un misterio calmado y entonces las pistas, los descubrimientos, las investigaciones se van produciendo poco a poco. Poco a poco, tanto Agatha Christie como Emma van descubriendo cosas, atando hilos, se lo van contando la una a la otra y todo va ocurriendo muy, muy despacio. En esos otros capítulos del pasado, del crimen que se produjo en 1910, nos va contando también la historia de sus protagonistas, también lo va haciendo de una forma pausada. Eso tiene lo bueno que nos da tiempo, no nos perdemos nada, no nos perdemos detalle porque todo nos lo va explicando muy, muy pausadamente. Esa sería la única pega a lo mejor que yo le podría poner a este libro, pero que es una pega totalmente subjetiva, porque seguro que hay mucha gente que le encanta esta forma pausada en la que Nuria Pradas nos cuenta los acontecimientos de esta novela. A mí me ha gustado muchísimo esta novela, le he puesto un 4,5 en Goodreads y me ha gustado por la ambientación que crea, por este personaje de Agatha Christie que nos da un poquito más a conocer. Es una Agatha Christie ya mayor, anciana, tanto como anciana, no, pero ya es mayor. El personaje de Emma también es un personaje muy carismático, es muy valiente. No deja hilos sin atar de lo que está investigando. Y los personajes secundarios, como por ejemplo la dueña del bar, también tienen mucho carácter. Daisy y Betty, las dos hermanas, que una trabaja en el bar y otra en la librería, también forman parte de la historia de una forma muy activa. Y el detective Bantry, que es el que lleva la investigación del asesinato, también es un personaje muy interesante. ¿Qué decir entonces? Bueno, pues que me ha gustado mucho por todas estas cosas que os he dicho. El medio punto que le falta para llegar a las 5 estrellas es por el ritmo, sin ni más ni menos. Y con esto quiero decir que es muy subjetivo, porque seguro que habrá mucha gente que le ponga 5 estrellas. Los capítulos son algo largos, eso también hace que parezca que cuesta un poquito más leerlos, pero bueno, las explicaciones que nos da hace que, lo que he dicho antes, que no nos perdamos en ningún momento. En mi opinión es una muy buena novela. Me gustaría que Nuria Pradas volviera a escribir un poquito más de misterio, cozy crime, porque creo que los libros anteriores que tiene son novela contemporánea. Y que, bueno, pues la verdad es que estaría muy bien que siguiera con una saga o con una serie de esta librera detective acompañada de la mano de nuestra Agatha Christie. No tengo ni idea, no sé, yo creo, pinta como si fuera un libro autoconclusivo. Pero bueno, nunca se sabe, igual nos sorprende. Este libro está enfocado, este libro, ¿a quién le gustaría? ¿Para quién recomiendo yo este libro? Bueno, pues lo recomiendo para gente que le guste el misterio, que le guste los cozy crime, que le guste incluso la novela contemporánea, y a gente que le guste un poquito conocer más la historia de algunos personajes, como por ejemplo la autora Agatha Christie. ¿A quién no se lo recomiendo o quién se va a encontrar con un libro que no le va a llenar del todo? Bueno, pues a los amantes del thriller, de la novela negra, de libros con mucha acción. Para esa gente yo creo que se va a quedar un poquito corto. Pero ya os digo, gente que le guste el misterio, los libros tipo Agatha Christie, los cozy crime y cosas pausaditas, bien explicadas y donde el lector tiene casi las mismas posibilidades de descubrir la solución del caso, a la vez que los detectives implicados o los pseudo detectives implicados, este es un buen ejemplo, porque sí que es verdad que no engaña, lo que te dice, te lo expone, tú sabes lo mismo que saben ellas, tanto Agatha como Emma, en el momento que ellas lo saben, y bueno, eso da pie a que tú también puedas poder resolver el misterio que está ocurriendo.
Bueno, pues hasta aquí la reseña de Apreciada Señora Christie y mi opinión, que ya habéis visto que es muy buena y que vamos, por eso os he dicho que ojalá Nuria hiciera más partes de esta detective librera que tenemos en Dartmouth a final de los años 40. También la verdad es que desarrolla muy bien cómo está todo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque sí que nos quiere dar a conocer la diferencia entre cómo se encuentra Londres y cómo se encuentran otras localidades que han sido menos dañadas por todo lo que ocurrió en esos años. Pues nada, me gustaría que me dejarais en comentarios si habéis leído la novela, qué os ha parecido, y si no la habéis leído, ¿qué opináis de ella? ¿Lo que os he contado ha despertado vuestra curiosidad? ¿Os gustan este tipo de misterio? ¿Os gustaría leerla? ¿Os gustaría adentraros en esta historia de una librera y Agatha Christie haciendo de detectives? Todo lo que me queráis contar, dejármelo en comentarios que yo os leo y charlamos un poquito de ello. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña, este capítulo un poquito más corto, un poquito más ligero, que ya eran muchos episodios largos. Y nada, recordaros, como siempre, que siempre me lo dejo para el final, si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, darle a suscribiros para no perderos nada de lo que voy colgando y así me ayudáis a crecer un poquito más en este mundo de los podcasts. Si me estáis escuchando desde iVoox, podéis suscribiros o haceros fans de mi podcast, donde tendréis contenido exclusivo y también anticipación de los episodios. Y nada, recordaros también que os paséis por mi Instagram, que mi nombre es @loslibros_de_Baker_Street, que ahí es donde más voy colgando las actualizaciones tanto de lectura como de los episodios que cuelgo, de las reseñas que voy haciendo en el blog, de las novedades, etc. Bueno, y poco más. Sin más, me despido con un saludo y hasta el próximo episodio. ¡Adiós!